Doctor Eduardo Jorge Prats, en vivo desde la Z101. Buenos días, doctor. Eminente jurista, de los más importantes juristas de este país, de los principales consultores dentro de esa especialidad. Fue profesor de Nayib Chaed, el renunciante, ¿verdad? Bienvenido, Eduardo. Buen día, un placer para mí estar con ustedes y compartir con lo que todos días siguen este programa, que es una tradición institucional del país. Doctor Jorge Prats, está sobre el tapete en nuestro país el debate de si el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, podría ser candidato presidencial para el próximo proceso electoral del año 2020. Nos gustaría conocer su parecer al respecto. Bueno, claramente que no puede, porque así lo establece la ley de partidos y así lo establece también la ley electoral. Y la mejor prueba de que es así es que estamos discutiendo esto. Esto nunca se había discutido porque nunca había existido una prohibición como esta, que tiene como fundamento, como base, el hecho de que el legislador, tal como se demuestra en los trabajos preparatorios, en las propias declaraciones de los actores, el legislador buscaba establecer un nuevo sistema político partidario que evitara las taras del transfugismo y escogió un sistema que es optativo para los partidos de celebración de primarias que abre los partidos a la participación, pero al mismo tiempo la posibilidad de que un candidato, después de haber sido votado por mucha gente, como fue este caso, pudiese migrar a otro partido. Eso tiene un efecto desestabilizador sobre el sistema. Y ese es el propósito de la ley, y eso es lo que busca la prohibición legal. Lógicamente, Eduardo, hay quienes, a diferencia tuya, como decíamos, hay un debate legal, hay quienes, a diferencia tuya, plantean que sí. Yo escuchaba, por ejemplo, al doctor Emanuel Esquea Guerrero anoche expresarse en ese sentido, y estos juristas entienden que si la Constitución garantiza el derecho a ser elegido, entonces ¿cómo otra ley puede limitarlo? Bueno, lo más importante es que, para entrar a responder tu pregunta, es que la ley lo prohíbe. Y eso es claro, porque quienes afirman que la ley no lo prohíbe, no pueden probar. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe la ley? ¿Qué es lo que significa la ley? ¿Qué es lo que significa el reglamento? ¿Qué es lo que está prohibiendo? Porque la diferenciación de si es candidato, si es precandidato, que quieren hacer, no tiene ningún sentido. Porque la ley no puede decir que ahora Gonzalo Castillo o Luis Abinader no pueden ser candidatos de otro partido, porque eso nunca ha pasado ni nunca va a pasar. Las leyes no prohíben hipótesis improbables, hipótesis irrealizables. Las leyes lo que buscan es esto, evitar que un candidato que ha sido muy votado, casi la mitad votó a Leonel Fernández, pueda emigrar a otra formación con el efecto desestabilizador que esto provoca. Ahora vayamos a los aspectos constitucionales, porque aquí hay una vertiente electoral de interpretación de la ley que entendemos que no le deja otro camino a la Junta Central Electoral que negar la inscripción como candidato por cualquier fuerza política a Leonel Fernández, y la otra parte es lo constitucional. Ante todo, la ley se presume constitucional. En este caso, al no haberse utilizado una categoría discriminatoria, es quien arguye que es inconstitucional que debe probarlo. ¿Qué se dice? Se viola el derecho a ser elegido, pero ese derecho se agotó. Ese derecho Leonel Fernández lo agotó al participar en el proceso de las primarias. De manera pues que lo que ahora existen son restricciones para la inscripción, restricciones que establece el sistema. Si fuese así, si el derecho a elegir y ser elegido fuese un derecho absoluto, que no pudiese ser limitado, pues no existiera manera, por ejemplo, de prohibir el voto a los militares, no existiera manera de prohibir la reelección, porque este derecho habría que permitir que se ejerciera en todas circunstancias. Incluso hay personas que pierden sus derechos civiles y políticos por condena, y lo establece la propia Constitución. Entonces, este derecho que pretenden presentar como un derecho absoluto no lo es. Los derechos, decía ese gran mexicano que fue Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro. Los derechos son, por esencia, limitables, siempre y cuando las limitaciones sean razonables. Doctor Eduardo Jorge Prats, en el caso hipotético de que la Junta lo aceptara, y es algo que Willy Rodríguez planteó aquí hace un par de semanas, en ese caso hipotético,
los demás tendrían el mismo derecho. Definitivamente. En el hipotético e improbable caso de que la Junta Central Electoral acepte la candidatura de Leonel Fernández, lógicamente ahí está sentando un precedente institucional que aplica ipso facto para toda persona que se encuentre en esa misma condición. Es decir, todos los candidatos que perdieron en el proceso celebrado el 6 de marzo se beneficia automáticamente de esa decisión, porque si no se le aplica a él, entonces habría un trato claramente discriminatorio. Estamos hablando de miles de personas que estarían ipso facto habilitadas por esa mala interpretación de la ley. Mala interpretación, digo, porque incluso, y así lo señalaba en un artículo de la semana pasada, el propio reglamento dictado por la Junta Central Electoral parte de esta interpretación, parte de esta prohibición. Sí. Entonces, mal pudiera ahora desdecirse, desandar sus pasos la propia Junta Central Electoral con una interpretación que a nuestro modo de ver es claramente caótica. ¿Cuáles son las vías que le quedaría entonces a ese grupo que postula al expresidente Fernández para hacer valer lo que ellos entienden es un derecho? O sea, si la Junta rechaza esa inscripción, ellos pueden ir al TSE o pueden ir al Tribunal Constitucional, y elevar una acción directa de inconstitucionalidad de esos artículos. Yo te voy a narrar una anécdota de un gran abogado, amigo de don Álvaro, que es Artañán Pérez Méndez, que fue mi profesor. Oh, en paz descanse, ¿verdad? Y Artañán, en los casos que llevaba allá en Moca, tenía a un doctor que siempre lo enfrentaba en todos los casos. Entonces una noche, pues me recuerda tu pregunta, una noche lo llama esa persona, no me acuerdo el nombre ahora, de ese célebre adversario de Artañán allá en Moca, en todos los casos. Carlos Salcedo podría recordarse de esto, que es también un gran jurista mocano, laboralista, constitucionalista. Decía el señor Artañán, si yo tengo un caso de una sucesión de herederos en el cual vienen 3 hijos que suben en representación de uno de los herederos que murió, entonces ¿cómo se puede hacer la partición en la jurisdicción? Le dice a Artañán, pero ese caso lo tenemos tú y yo no te voy a dar la respuesta a ti. Entonces, yo te digo a ti que bueno, vamos a responder dentro de los límites, ¿no? Que porque esto es un caso eventual y potencialmente contencioso. Lo primero es, desde mi perspectiva, que entiendo yo que toda actuación administrativa y toda actuación de un órgano como la Junta Central Electoral es cuestionable jurisdiccionalmente. Entiendo yo que el tribunal que tiene la vocación natural para conocer este tipo de casos es el Tribunal Superior Electoral, que es el órgano. Lógicamente no vamos a entrar aquí en detalles porque hay una jurisprudencia que tiende a atribuirle competencia al Tribunal Superior Administrativo e incluso aceptada por el propio Tribunal Superior Electoral, pero a fin de cuentas yo entiendo que esto desembocaría en el Tribunal Superior Electoral. Sin querer echarle leña. Bueno, las acciones son diferentes, es decir, puede haber una impugnación del fondo o pueden haber acciones constitucionales de protección si lo que se va a alegar son cuestiones de violaciones constitucionales. Doctor Eduardo Jorge Prat, la ley 33-18. Bienvenido, don Felipe. Buenas noches. Bueno, gracias, don Álvaro. La ley 33-18 es una ley que duró muchos años en el Congreso Nacional, debatida, hecha y redactada por actores políticos. Una ley que el propio Tribunal Constitucional ha tenido que enmendar algunos aspectos de ella por las contradicciones propias de ella. Ese nivel de ambigüedad que deja la ley, ¿en qué estatus queda cuando se apelan a esos derechos fundamentales? Mira, lo más importante es que las leyes son sujetas a interpretación. Por eso existen los abogados. Si no hubiese interpretación, no hubiesen abogados. Y realmente donde se juntan a veces un solo abogado, ya hay varias interpretaciones. Pero algo claro hay unos métodos que se han venido depurando. Lo primero es acudir a la literalidad de la ley. Bueno, sobre eso podría haber discrepancias sobre si es candidato, si es precandidato, contradicciones entre los propios textos. Entonces tú acudes a la intención del legislador. Cuando tú lees, por ejemplo, las declaraciones del senador Victoria Yep, ahí está claro qué es lo que persigue la ley.
cuando tú ves el reglamento que dicta la Junta Central Electoral con relación a las candidaturas reservadas, ahí está claro que lo que se busca es evitar el transfugismo. Pero vamos a suponer que la intención del legislador no esté clara, que está, porque ahora la ventaja del Internet es que tú tienes un acopio de todo lo que ha salido en la prensa, de todo lo que ha sido la declaración de los actores, donde se evidencia claramente que esa era la intención. Pero supongamos que no hay esa posibilidad, que el legislador no expresó lo que quería, que no hay una intención manifiesta. Entonces hay que acudir a una interpretación sistemática. Y esta es la gran falla de quienes sostienen que no está prohibido. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas, entonces, ¿qué es lo que prohíbe? Si no prohíbe el transfugismo, ¿qué es lo que prohíbe? Entonces te vienen con una hipótesis absurda. La más absurda es, por ejemplo, decir que Gonzalo Castillo y Luis Abinader no pueden ser candidatos de otro partido. Eso es una locura. Y ellos no quieren ser de Eso ellos no quieren, ellos acaban de ganar. Entonces, el legislador era un loco. El legislador no era un dominicano que sabía que aquí el problema es el transfugismo. O sea, ese era el problema que quería resolver. Entonces, ahí acudimos al tema de la interpretación sistemática. Ahora, la segunda parte de tu pregunta es los derechos. Claro, están en juego derechos. Aquí hemos dicho, hay primero un agotamiento de la participación. Del derecho a participar. Está agotado. Pero suponiendo que no, que subsista, las limitaciones que se han impuesto son limitaciones totalmente razonables, como lo es la prohibición de la reelección, como lo es prohibir que los militares voten. Incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana está clara en cuanto a que los derechos políticos son derechos susceptibles de ser limitados, siempre y cuando las limitaciones sean razonables. Lógicamente, eso tendrá que ser apreciado por el tribunal. Pero aquí nosotros tuvimos un round en el Tribunal Superior Electoral, donde aparecía supuestamente un conjunto de vulneraciones de derechos que se le habían producido al candidato Leonel Fernández en el proceso de las primarias, que luego han sido desmentidas en base a informes. Y los jueces dijeron que ahí no había turbación ilícita de derechos. Nosotros entendemos que lo mismo va a ocurrir aquí. Aquí lo que ha habido una restricción legislativa de derechos. Estamos hablando de derechos y doctor Eduardo Jorge Prats, nos gustaría saber, para dejarlo claramente establecido, ¿es el derecho de elegir y ser elegible, que es como está establecido en la Constitución, un derecho fundamental o un derecho de ciudadanía? ¿De qué estamos hablando? Porque oigo hablar a los diferentes sectores. Un derecho fundamental. ¿Es fundamental realmente ese derecho? Fíjate, lo primero es que un derecho no tiene que ser fundamental para ser fundamental. Es decir, tú no tienes que probar un nivel de fundamentalidad en un derecho para demostrar que es fundamental. Si está escrito en la Constitución, es fundamental. Y no tiene que estar en el título 2 de los derechos fundamentales. Puede ocurrir como los derechos de ciudadanía que están en el título 1 por la importancia que tienen para la conformación del Estado y considerarse fundamentales. Es decir, yo creo que nadie sostendría, incluso el propio Tribunal Constitucional ha sostenido la fundamentalidad de los derechos políticos. No es ahí que está la cuestión. La cuestión radica en si la limitación impuesta al derecho, en caso de que haya, porque yo sostengo que el derecho se agotó. Ese derecho a ser elegible se agotó desde el momento que se celebró la primaria. Ahí tú fuiste para alcanzar la nominación. No fuiste postulado. No ganaste. Ya agotaste el derecho. Pero vamos a suponer que subsista. Ese derecho puede ser limitado. La Constitución establece, porque la Constitución Dominicana... ¿La libertad tiene límites? Claro. Yo digo que la Constitución Dominicana, al igual que Orange, valga la publicidad, ya no existe, es última generación 4G, 5G. ¿Por qué? Porque establece dos seguros. Es como la puerta multilock. Y dice, contenido esencial, la limitación no puede alterar el contenido, desnaturalizar el derecho. Por ejemplo, una ley que se diga, ley de propiedad privada, artículo único, se permite la propiedad únicamente sobre los celulares. Uy, es una locura. Y mi casa, y mi carro, yo no puedo ser propietario. Anuló el contenido esencial del derecho. Luego, puede ser una ley que respete el contenido esencial y sea irrazonable. En este caso, ¿qué habría que probar? Que establecer este conjunto de condicionamientos para la participación en las primarias, porque esto fue aceptado
De hecho, no hay ninguna declaración. Esto ha estado claro desde siempre, que eso estaba prohibido porque eso fue parte de los trabajos, de la discusión que hubo en el seno de la Asamblea Legislativa, en el seno del Congreso. Eso formó parte de la discusión de los trabajos preparatorios. Están en las actas. Están en las actas. Es decir, había una intención manifiesta de evitar el transfugismo. Y aquí nosotros tenemos que decir lo siguiente, y es, aquí hubo una gran discusión sobre las primarias, sobre si debía establecerse las primarias abiertas obligatorias. Yo entiendo que debimos haber tenido el sistema de primarias abiertas obligatorias, todos los partidos, quizá con la excepción de los partidos que estén por debajo del límite del 5%. Pero bien, se estableció esto. Señores, y aquí han ido dos partidos, los dos partidos de más dimensión electoral, y han celebrado un proceso que yo no conozco un solo votante que haya manifestado una inconformidad. Se celebraron elecciones argentinas. Incluso en Argentina había quejas de que no habían boletas de Macri en algunos lugares. Aquí no hubo ese tipo de quejas. Y ahí hay un informe que acaba de salir, un informe que al parecer es una respuesta institucional que se le da al expresidente Fernández, donde desmonta todos y cada uno de los argumentos. Y dice, por ejemplo, en el caso de Gonzalo Castillo, que se dice que votó más del 70% de la provincia del sur, que eso es extraño. No, ahí están los datos claramente con las cifras de la Junta Central Electoral. Yo creo que eso ha sido un proceso importante y yo creo que nosotros estamos avanzando. Y creo que lo más importante y lo que buscaba el legislador era, porque nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos. Aquí el más joven que Álvaro Albelo sabe lo que ha tomado en este país la lucha por las libertades públicas. Yo recuerdo el día que papá, siendo PRDista, yo tenía 6 años, llegó, dije, tuve que votar por Augusto Lora porque este bendito Balaguer no le da chance a la oposición. Tuve que votar. Creo que Augusto Lora sacó 400,000 votos. Años después mataron a los hermanos Potter cerca de mi casa, cerca de Villa Olga. Lo mataron. Luego mataron a Goyit, mataron a Orlando Martínez. Vino todo eso, vino el cambio del 78, vino por primera vez la oposición llegaba al poder, vino la práctica parlamentaria, ahí los abogados comenzaron a hablar de lo que era el Congreso, los poderes. Y así nosotros ahora mismo somos una democracia que tiene partidos que todavía siguen convocando con gran intensidad la adhesión de sus votantes. Ahí está, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno, que es un partido que es una escisión del PRD. Digo, una verdadera escisión, porque en el caso de la salida del expresidente Fernández, eso no llega a ser una ruptura del partido. Porque ustedes ven un partido, el único partido que convoca titulares, su comité central y su comité político, el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Cubano y el PLD. Porque es una estructura. Bosch decía, yo no soy leninista, yo soy marxista. Y yo digo, mentira, era leninista. ¿Por qué? Porque organizó una estructura partidaria basada en el centralismo democrático, que es lo que está en juego. Si tú hablas con los actores del comité político, lo que te dice era que no podíamos funcionar. Y lo que ocurrió aquí fue que, tú te das cuenta que aquí lo que hay una salida que no llega ni siquiera a 1.200 personas en total. Y no pone en juego la gobernabilidad de los órganos. Entonces, ¿qué es lo que busca la ley electoral y la ley de partido? Preservar el partido, que según el artículo 216 es el mecanismo para la articulación de la voluntad popular. Preservar el partido. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos presa de un Mesías, de un Salvador, que venga a refundar la República, que venga a crearla desde cero, partiendo de un adanismo, de que todo comienza con él, de un buenismo. No, nosotros tenemos unos partidos que históricamente fueron todos prácticamente, salvo el reformista, fundados por Bosch o sus discípulos. Y en el caso del PLD, creado como la película Terminator, que cada Terminator es mejor que el anterior. En el caso del PLD, Bosch lo vacunó precisamente para que se pudiera mantener como instrumento político. Y lo mismo pasa con los demás partidos. Yo creo que nosotros debimos haber salido de este proceso con una celebración, porque las dos principales fuerzas políticas escogieron libérrimamente sus candidatos,
para el próximo torneo electoral y para las elecciones municipales. De eso, si uno fuera un extraterrestre, si uno lo viera desde fuera, uno se diera cuenta, oye, qué avance ha experimentado la República Dominicana. Y eso es por encima de personalismo, por encima de liderazgo. Aquí no podemos adoptar una teoría de que Horacio que entra el mar, después de mí el diluvio. Ya el tiempo de los liderazgos mesiánicos son tiempos que quedan enterrados. Cada vez que aquí se ha hablado de un Mesías, de un caudillo, no hemos tirado 30 años, no hemos tirado 20 años de dictadura. Nosotros sufrimos a Báez, sufrimos a Santana, sufrimos a Lilis. A Moncáceres no lo meto ahí. Si no lo hubieran matado, no hubiéramos ahorrado a Trujillo. Tuvimos a Trujillo y la democradura o dicta blanda de Balaguer. Eso hay que enterrarlo. Nosotros tenemos que recuperar la participación política y nosotros tenemos que recuperar los partidos, incluso los partidos minoritarios que están protegidos también por la ley electoral. Oye, Eduardo, sin querer, JLP, en caso de tuviera que estoy jalando por un lado, no es. Por ejemplo, la Junta aprueba la nominación del presidente Fernández, ¿verdad? Entonces, eso puede también ser llevado al Tribunal Constitucional por aquellos que no están de acuerdo con la Junta. Para ir en el Tribunal Constitucional tú puedes llegar por dos vías. La vía de la acción directa en inconstitucionalidad contra una ley, un reglamento, una norma, y la vía de que eventualmente un recurso jurisdiccional que sea fallado, digamos, por el Tribunal Superior Electoral, se conozca en revisión ante el Tribunal Constitucional. Pero, lógicamente, los tiempos del Tribunal Constitucional, no aquí, en todo el mundo, son más largos, aunque el Tribunal Constitucional, en menor grado que el Tribunal Superior Electoral, que es todavía mucho más rápido, porque está más sujeto al calendario, el Tribunal Constitucional ha establecido una prioridad para este tipo de casos. Pero la última palabra la tiene en todo caso el Tribunal Constitucional. Bien. Bueno, ahí está. Pero yo Excelente participación, cómo no, adelante, don Abreu. Aunque, no sé, quizá la pregunta es un poquito difícil para un jurista hablar de la decisión de un juez y esas cosas. Fíjate, Eduardo, mencionaste el Tribunal Superior Electoral, uno de sus magistrados, distinguidos juristas, el doctor Madera, ¿verdad? Se reservó, ¿verdad? Se opuso a la decisión, del tribunal respecto a lo del presidente Fernández. Se opuso, ¿verdad? Tiene un nombre eso. Voto disidente. Voto disidente. Pero después, pasados los días, entonces ya pues, no era un voto disidente. Él dio unas declaraciones, ¿verdad? Muy fuertes, donde hay incluso palabras altisonantes, vamos a decirlo así. Entonces, siempre he oído decir que los jueces hablan por sentencia. Allí había una sentencia, mayoría y una minoría de él, que también fue una sentencia, diciendo que no estaba de acuerdo con eso. Pero es correcto que un magistrado convoque una rueda de prensa y dé tantas declaraciones en torno a lo que fue su voto. Mira, ante todo voy a colocar en contexto todo lo que esto significa. Nosotros a partir del 2010 creamos un poder jurisdiccional innominado. Antiguamente teníamos exclusivamente la función jurisdiccional en manos de un poder judicial. Ese poder judicial ahora queda como una de las ramas jurisdiccionales del poder jurisdiccional. Por un lado está el poder judicial, por otro lado el Tribunal Superior Electoral y por otro lado el Tribunal Constitucional. La creación del Tribunal Superior Electoral, y te lo digo yo porque yo no vengo trabajando estos temas de ahora, yo me he forjado en las trincheras de la defensa del Partido Revolucionario Dominicano y de la defensa en su momento de lo que fue en el caso de la expulsión de Miguel Vargas y posteriormente la expulsión de Hipólito Mejía del partido. Y vengo de litigar ante la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral para luego litigar en el Tribunal Superior Electoral. Incluso nosotros llegamos a litigar en las cámaras civiles, porque los juzgados de primera instancia llegaron a conocer referimiento y amparo en materia electoral. Y este es un BMW último modelo. O sea, el Tribunal Superior Electoral ha sido un paso de avance. Yo he litigado en los dos tribunales, en la primera conformación, que es un tribunal muy bueno, y en esta conformación, que es también un tribunal muy bueno. A ese tribunal yo he ido a ganar y he ido a perder.
El mismo juez Madera me ha dado la razón unas veces, otras veces me la ha negado. Los peloteros no deben pelearse con los jueces. Yo entiendo que el voto disidente no estoy de acuerdo con el voto disidente del magistrado, respeto su derecho. Tampoco creo que los jueces hablan solo por sentencia, los jueces pueden hablar en conferencias, los jueces pueden tener cosas. Habría que ver hasta qué punto esto de convocar una rueda de prensa se extralimita, pero yo lo entiendo como fruto. Porque doctor, perdón, la inquietud de don Álvaro viene porque de acuerdo a lo que... yo sencillamente... No, don Álvaro, jamás. Yo solamente vengo a reforzar lo que usted ha dicho. La inquietud de don Álvaro viene porque los argumentos utilizados por el doctor Madera Arias en su voto disidente, hay quienes entienden que fueron más de hecho que de derecho. Por las palabras que utilizó. Sí, claro, hay argumentos de hecho y argumentos también que básicamente su prueba es lo que él afirma. Eso es así, pero yo no te puedo decir porque yo gané esa sentencia, entonces no te voy a hablar. A mí tú no me puedes exigir imparcialidad, porque yo soy parte parcializada. Ahora, sí te digo que los fallos del Tribunal Superior Electoral se fundamentan en derecho. Puede haber mal derecho, puede haber mal derecho y para eso tú tienes un recurso. Y de hecho yo he recurrido muchos casos que he perdido. Y he ganado otros. Y esos que he ganado me lo han recurrido. Y algunos me han sido confirmados, otros me han sido revocados. Eso es normal. ¿Qué es lo bonito del voto disidente, don Álvaro? Que te da la idea del tribunal. Ya no hay el clandestinaje, el anonimato. Porque en el anonimato del colegio, ahí es que te matan. Ahora el juez tiene que decir por qué falla. La mayoría falla con lo que es el voto mayoritario. Pero el disidente o el que está de acuerdo con la decisión, pero no con el fundamento, lo dice. Y eso es en el fondo, es una pedagogía jurisdiccional la que se está haciendo y permite también a los abogados predecir los fallos. Los fallos en el Tribunal Superior Electoral vienen precedidos por una serie de precedentes que están ahí. Ellos lo han dicho otras veces, a veces hay casos nuevos, pero otras veces lo han dicho, han definido los derechos políticos y eso es fundamental. Y eso es bueno, porque antes los problemas políticos se resolvían a balazo, a concordazo limpio. Ahora hay que resolverlo en un tribunal. Y esto es muy importante, porque con esta tesis de Horacio que entra el mar, se quiere replicar o se quiere amenazar. Con Luis XV, después de mí el diluvio. Después de mí el diluvio, se quiere amenazar con la ocurrencia de pobladas, etcétera. Señores, para eso están los instrumentos. Claro. Y yo he litigado en el tribunal, y ahí la pelota es caliente, y ahí la pelota es dura, y a veces se colocan y se movilizan personas, y por eso muchas veces hay cordones. Pero yo creo que nosotros creamos estos órganos, y nosotros vivimos todas estas dictaduras. Y la memoria de nuestros héroes republicanos y la sangre y el esfuerzo derramado por los hombres y mujeres que han luchado por la democracia y las libertades, se merece que nosotros preservemos las instituciones. Cuando se pierden los acuerdos de caballeros y de damas, como decía alguien, vamos a resolver esto como caballeros o como lo que somos, decía creo que un mexicano. No, vamos a resolverlo como caballeros. Porque cuando se rompen esos límites que incluso no son de leyes escritas, como pasó por ejemplo en Chile, esa democracia chilena que colapsó y comenzó a colapsar con Allende, porque Allende, y yo sé que esto va a mover la tumba y producirán llamadas aquí, es más, deben darme guardaespaldas para salir de aquí, pero la democracia comenzó a colapsar con Allende, porque Allende rompió reglas no escritas del sistema. Entonces, todos aquellos que vivimos la democradura o dicta blanda de Balaguer, todos aquellos que hemos vivido la creación de estas instituciones, nosotros tenemos que apostar a la institucionalidad y a la democracia. Y en la democracia se va a ganar y a perder. Leí esta mañana unos tweets que decían, los líderes que han aceptado los resultados. Danilo Medina aceptó los resultados. Y Danilo Medina fue y cantó el voto por el PLD. Miguel Vargas, al mes y medio, aceptó los resultados. Proclamó a Hipólito Mejía y no exigió repartición de cargos. Peña Gómez. Y Peña Gómez. Lógicamente, siempre hay inconformidades,
pero están los canales institucionales. Yo siento que muchas veces aquí llegamos a unos niveles de discurso que a lo que tienden, y de personas muchas veces irresponsables que no saben de lo que se está jugando, porque aquí los millennials no vivieron lo que es la policía en la calle. Aquí a la gente le gusta hablar y convocar a las masas, pero las masas se quedan tranquilas. Eduardo, En su casa ellos se quedan. Leonel Fernández respeta mucho la opinión legal tuya. Y yo creo que es así porque tú estuviste entre los redactores de la Constitución del 2010. Una distinción. Por decisión de Leonel Fernández. Un honor, un privilegio, porque no hay un derecho a estar en una comisión de juristas. Si Leonel Fernández te llamara ahora y te pidiera tu opinión legal sobre la coyuntura en que él se encuentra, ¿qué tú le dirías? Bueno, el consejo mío sería un consejo a destiempo, porque mi consejo hubiese sido que se quedase en el PLD. Que se quedase en el PLD. Ese es un consejo de alguien que ha vivido crisis. Tú, Rosendo, sabes que nosotros salimos del PRD en el 2004 inconformes con la en el 2005 inconformes con la repostulación de Hipólito. Y yo tenía, qué sé yo, 31 años cuando hice eso, y lo hice por ese principio que entendía fundamental. Y regresé al PRD en 2008. Yo entiendo que lógicamente él ha ejercido su derecho, no es la primera vez que un líder sale de un partido, pero sí digo que la estabilidad política dominicana es un activo que debemos preservar, y también la estabilidad macroeconómica. El problema argentino es el problema que tenían antes, porque no se tomaron las medidas que tenían que tomar, y el problema que tiene después quien han elegido. Nosotros sufrimos los embates de una conspiración internacional que nos afectó duramente en el turismo. Y yo no quisiera pensar que haya gente que esté apostando a que nosotros perdamos este activo logrado, que es la estabilidad del dólar. La paz social, porque no hay cosa más deprimente que la inflación. El tú no saber lo que van a costar las cosas. Y la inflación solamente beneficia a quien tiene propiedades. Pero a los que vivimos de un sueldo, a que vivimos de ingresos, estamos directamente afectados. Seamos clase media, seamos pobres, estamos directamente afectados. Baja totalmente el nivel de vida. Y cambia inmediatamente la naturaleza del sistema político. Y nosotros tenemos que apostar a un proceso electoral ordenado. Y dicen algunos, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? Sí, yo tengo miedo. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo a que perdamos nuestra estabilidad política. Correcto. Tengo miedo a que perdamos nuestra estabilidad social. Y todos los actores tenemos que tener la capacidad, estemos en el gobierno, estemos en la oposición, o seamos simple sociedad civil, tenemos que tener la capacidad de funcionar como sociedad que se apega a esos valores cívicos, a esos valores ciudadanos. Nosotros en los medios de comunicación, en las iglesias, en los grupos de oración, en cualquier dimensión de nuestra vida que despleguemos nuestra actividad, tenemos que apostar a la paz social, tenemos que apostar a la democracia. Señores, aquí votó prácticamente 3.5, ¿cuántos votaron? En las dos, 2.2. Entre las dos. Sí. 2.2 millones de personas, de un cuerpo electoral de 7 millones, y la gente está convocada ahora para unas elecciones municipales. La gente quiere participar, la gente quiere elegir, el dominicano va a votar cuando tiene la posibilidad de votar, que ese es otro tema, la ayuda al voto, que se quejan que los partidos ayudan a votar, pero es que aquí no partimos de que las madres solteras no tienen dónde dejar sus hijos. ¿Quién las va a cuidar el día de la elección? ¿Cómo se pagan el pasaje? Entonces, aquí debería haber seguridad social para el voto. ¿Piensa que hay sectores políticos, sociales o económicos que estén apostando a esa inestabilidad a la cual temes? Yo leí, por ejemplo, un artículo que me sorprendió ayer de Franklin Almeida sobre que Leonel que entre el mar, el modelo chileno, algo así, o la amenaza chilena, no sé cómo se llamaba. Y digo, uno lee estas cosas y uno dice, Dios mío, porque aquí desigualdad hay, aquí hay pobreza estructural. Y una de las cosas que se ha logrado en los últimos años es disminuir la pobreza. Que hay mucho, pues claro que hay, pero la pobreza monetaria se ha disminuido mediante las transferencias.
Queda muchísimo por hacer. Pero, o sea, el solo hecho del 4% de educación, eso ha tenido un cambio. Y la desigualdad está ahí. La gente no va a comenzar a protestar porque sí. Ahora, yo sostengo que en 1984 fue una poblada organizada que se presenta. Puede ocurrir frente a las medidas que se toman. Y aquí ni siquiera hay medidas económicas. Es decir, que aquí no puede surgir de la nada. También lo he sostenido en el caso, en los otros casos de Sudamérica, el concierto. Pero bien, lo que digo es, eso es algo que nosotros debemos despejar. Porque no, ¿qué es lo que está en juego? ¿Una candidatura? ¿Pero qué es lo que está en juego aquí? Pero además hay que ser muy responsable para estar llamando a la subversión, ¿verdad? Y no se dan cuenta o no tienen esas condiciones, que la subversión, el caos, el desorden, es algo que también a ellos les va a tocar, a los que promuevan ese desorden institucional y ese caos social. No jueguen con eso, ¿eh? Contra ese caos debemos estar todos. Y creo que la democracia dominicana tiene la madurez suficiente, tiene las instituciones para poder procesar la disconformidad. Cuando tú te ves lo que es el caso venezolano, cuando tú te ves incluso el caso boliviano, nosotros tenemos aquí una Junta Central Electoral que para mí está conformada por hombres y mujeres probos y con solvencia moral y profesional, que pueden haber tomado decisiones incorrectas en algún momento. Claro, no son seres humanos, pero esta Junta Central Electoral no tiene que ver nada con las que tuvimos en el pasado. Es decir, ahora, para eso está la observación ciudadana, para eso está la prensa, que es un control social, es el cuarto poder, todo eso está, pero esta Junta, pero señores, lo del voto electrónico es algo maravilloso. El voto automatizado, porque está la prueba en papel. Eso es algo maravilloso. Mira lo tranquilo que uno se fue, que uno no tenía que quedarse despierto como en los juegos de las Águilas del Licey, que las Águilas pueden estar ganando. Y yo soy aguilucho, y en el octavo inning el Licey va y uno no se debe acostar, no. Uno se acostó tranquilo, porque ya estaban los resultados. Esos son logros imperceptibles. Los millennials no lo saben porque nacieron en esta era digital. Pero los que somos un poquito más viejitos, sabemos que el cambio es muy grande, de pasarse días, semanas, y con urnas robadas, y con votos, y quemando urnas, y que el sargento en Bajabonico, que no entrega una pila de cédula, una pila de cédula. Eso es uno de los temas que hay que trabajar más. Y es el sancionar la compra de cédula, porque la compra de cédula ya no tiene ningún objetivo en cuanto a voto. Es lo que busca es privar del voto. Y las personas pueden sacar la cédula, pero eso tiene que ser desterrado, porque hay que preservar el valor sagrado del voto. Lo que hay que convocar es el voto, llamar al voto, facilitar el voto. Y no quejarse de que, que tanto dinero que cuesta, pero que la democracia cuesta. Todo cuesta. No es solamente tener salud y tener educación. La democracia cuesta. Tener jueces que resuelvan los problemas cuesta. Para eso son las sociedades. El presupuesto es para eso. O la democracia no es la base de todo. Ahí es que se toman las decisiones. Entonces, yo creo que nosotros estamos viviendo tiempos interesantes. Y creo que vamos a salir, todos vamos a salir fortalecidos ahora. Y creo que el mayor activo, en el tema que nosotros estamos hablando, el mayor activo que tiene la República Dominicana, que tiene su democracia, son los partidos. Estos partidos, ahí tú tienes un partido revolucionario moderno que fue capaz de, apenas meses de ser creado, de sacar un 36% en unas elecciones. Eso es una cosa maravillosa. Los peruanos no tienen eso. Los peruanos no tienen eso. Lo que tienen es un caos. Entonces, República Dominicana es de los últimos países, y no es casualidad, no es casualidad, porque el principal ideólogo, porque Bosch, vuelvo y repito, Bosch era leninista, en el sentido no de sus ideas, sino en el sentido de la importancia del partido. Y creo que el día que algún sociólogo se meta a estudiar el PLD como partido,
se va a dar cuenta que en el trasfondo aquí había una lucha sobre la definición del rol del partido y sobre la oposición a que un liderazgo personal se entronizara por encima de las estructuras partidarias. Y por eso que ustedes ven que como si fuera un reptil que tú le cortas una colita y le crece, el PLD inmediatamente convocó a sus organismos, se reunió, sustituyó y de una vez tú veías una publicidad para ir a los órganos. Eso solamente se ve en un partido como ese. Y el PLD es uno de los partidos más importantes del sistema. Ahora mismo es de mayor dimensión electoral, pero ahí está el PRM, que salió exitoso sin ningún problema de un proceso. Y así están los demás partidos. Y ahí está el Partido Revolucionario Dominicano, que podrá tener un determinado porcentaje, que entiendo yo que va a crecer, pero que el rol que ha desempeñado el PRD y que ahora acaba de celebrar un proceso de escogencia de sus candidatos, donde hubo prácticamente una celebración a nivel nacional en cada uno de los locales. Eso es importantísimo en una democracia. Y por eso es que Miguel Vargas Maldonado es canciller, porque los cargos no se regalan, ni la posición que tiene un partido se regala. Es la importancia que tiene esto para la estabilidad. Y creo que todos debemos hacerlo. Y es una pena lo que está pasando el Partido Reformista Social Cristiano, que en su momento jugó también ese rol. Pero debemos apostar a la estabilidad política, debemos apostar a la paz social, debemos apostar a un cambio. Danilo Medina, por ejemplo, apostó a Gonzalo Castillo. Leonel Fernández nunca pasó la antorcha a nadie. Danilo Medina tuvo que prácticamente arrancar una nominación. Pero el único que ha salido y que ha endosado un apoyo ha sido Danilo Medina. Eso hay que reconocerlo. Algún día también se tendrá que escribir esa historia. Gracias, Eduardo Jorge Prats, por estar con nosotros en este Gobierno de la Mañana. Muchas gracias. ¡Vámonos, Cundo!